sus manos y sus pies y reflejar su imagen. Hablar de la... Pues buenos días, me alegro mucho de poder estar una vez más con vosotros. El tema del que quiero hablar hoy es de la fidelidad de Dios cuando hay tribulaciones y de los beneficios que tienen las tribulaciones, aunque suena un poco raro, ¿verdad? Vamos a empezar recordando cómo el apóstol Pablo, junto con Bernabé, en su primer viaje misionero, cuando regresaban al lugar del que habían partido, Antioquía, pues pasaron por otras ciudades que habían visitado antes, y el objetivo que tenían de volver a visitar esas ciudades era fortalecer a los cristianos que había en ellas. De esto nos habla en el libro de Hechos, capítulo 14, versículo 22. Dice así, en el 21 está diciendo que volvieron a Listra, Iconio y Antioquía, y ya en el 22 dice, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y cuántas veces nosotros también, como ellos, pues necesitamos que nuestro ánimo sea fortalecido, que sea confortado. Y cuánto necesitamos recibir una y otra vez la exhortación de aliento, de permanecer en la fe y de perseverar en ella. Y esto, ¿por qué perseverar en la fe? Pues porque en Cristo tenemos una esperanza de vida eterna, esa vida eterna en el reino de Dios por la obra de Jesucristo, ¿verdad? Y sabemos que allí, cuando estemos con el Señor, ya no habrá muerte, ni habrá clamor, ni habrá más llanto, ni habrá dolor, y que Dios mismo jugará nuestras lágrimas. Así que tenemos una gran esperanza, pero sabemos también que la palabra de Dios nos dice que es necesario perseverar hasta el fin para llegar a gozar y alcanzar esta nuestra esperanza. Por eso la exhortación que tanto Pablo como Bernabé están hablando a los hermanos de estas iglesias también es para nosotros. Permaneced firmes en la fe. ¿Y por qué? Porque aquel que nos ha provisto de esa esperanza tan gloriosa, nuestro Dios es fiel y es verdad. Lo que Él ha dicho lo cumple, no miente. Así que por eso podemos confiar en Él plenamente, porque cumplirá sin ninguna duda lo que ha prometido. Y sin embargo, si volvemos al texto, ¿no? Al versículo 22, hay algo paradójico, que para confirmar el ánimo de los discípulos, les dieron unas palabras que no parece que sean de mucho ánimo. Y es que dice que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Hablar de la necesidad de sufrir tribulaciones, y no pocas, porque dice muchas, pues no es un mensaje que nos haga de mucho oír, ¿verdad? Ni aparentemente parece que pueda servir para fortalecer el ánimo. No obstante, estas palabras sirvieron para confirmar los ánimos de los discípulos, es lo que nos está diciendo en este texto. Así que si sirvieron para ellos, son también valiosas para nosotros, para confirmar nuestro ánimo. Y es que el sufrimiento tiene un lugar significativo en el plan de Dios, aunque a nosotros nos cueste entenderlo. Por tanto, las palabras que dijo Pedro en su primera carta, no hace falta que busquéis, mencionaré diversos textos, pero solo algunos vamos a buscar juntos. Si lo queréis buscar, pues bien, pero 1 Pedro 4:12 dice así: no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. No es extraño pasar pruebas, no es extraño tener aflicciones, no es extraño tener tribulaciones. El Señor nos ha dicho que en el mundo tendríamos aflicción. Ahora bien, dentro de la aflicción, en la tribulación, el gozo de Dios permanece. Y en las tribulaciones tenemos que recordar lo que dice el Salmo, ¿no? Que en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Así que cuanto más fuerte sintamos la prueba, más necesitamos estar en la presencia de Dios para que, aunque nuestros ojos lloren, igual nuestro cuerpo y nuestra alma también estén llenas de dolor, en el fondo de nuestro corazón haya un gozo, el gozo de que podemos estar en la presencia de Dios, hablar con Él, el gozo de la salvación, el gozo de la esperanza que tenemos, que sabemos que esta tribulación es momentánea,
Y un día que no va a ser muy lejano, veremos el rostro del Señor, y ese día cada una de nuestras lágrimas, pues el Señor las va a enjugar. Y gracias a Dios, en la Biblia, pues Dios nos ha dejado ejemplo de personas que amaban al Señor, eran fieles a Él, y sin embargo tuvieron que sufrir duras tribulaciones. Si meditamos en sus vidas, podemos comprobar algo, que la fidelidad de Dios, del Señor, estaba con ellos en medio de sus duras pruebas. Y también podemos comprobar que hubo grandes bendiciones como fruto de sus tribulaciones. Además, podemos ver que esas tribulaciones obraron el plan de Dios, sirvieron para que el plan de Dios se cumpliese. Vamos a ver esto tomando el ejemplo de la vida de José, el hijo de Jacob. Lo vamos a estar viendo en Génesis. La historia se cuenta a partir del capítulo 37, pero se prolonga en varios capítulos, así que podéis ahí sí ya poner un marcador y iré diciendo textos si queréis buscarlo sin duda. Entonces vamos a empezar a ver ciertos datos de la vida de José, ¿vale? Cuando se empieza a hablar de él, nos dice que era un joven, muy jovencito, tenía 17 años solo, y vivía en una familia que gozaba de riquezas, si nos fijamos en lo que nos habla acerca de Jacob en capítulos anteriores. José tenía 10 hermanos mayores que él, que eran fruto y habían nacido de Jacob, pero eran de 4 madres distintas. Sin embargo, su padre le amaba a él más que a todos sus otros hermanos. Su padre, además, le había hecho una túnica de diversos colores especial. Era una prenda de vestir que llevaban los privilegiados y daba a entender que eran personas de un estatus social más alto. Además de todo esto, tuvo 2 sueños proféticos José. Y estos sueños revelaban que él señorearía sobre sus hermanos. Espero que todos conozcáis la historia porque no la vamos a leer entera, ¿no? Y vamos a estar mencionando solo ciertos puntos. La convivencia en medio de la familia tan complicada, me voy a referir solo a los hermanos porque entre las madres también había problemillas, pues no era buena. Y es que sus hermanos le aborrecían, no eran capaces de hablarle con él pacíficamente, y una de las razones, la principal, era que sabían y veían que él era más amado que ellos por su padre, que él era el más amado. Vamos a ver ahora de una manera un poco, como prácticamente solo definiendo un poquito las distintas pruebas que le vinieron. Vamos a hacer una secuencia de las pruebas. Lo que le vino realmente duro, a pesar de que su infancia fuese como fuese, se trató de lo que sucedió después de lo que acabo de narrar, cuando de un momento a otro su vida cambió radicalmente y pasó de gozar de una posición privilegiada a una situación de humillación y prueba. ¿Y cuál fue el desencadenante? ¿Algún pecado? ¿Algo que hizo mal? No. Fue obedecer a su padre en una labor que se le encomendó. Dice Génesis 37:13 que dijo Israel a José: tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem, ve y te enviaré a ellos. Y él, con un espíritu obediente, humilde, le respondió: ven aquí. Y a partir de este momento sus tribulaciones se sucedieron una tras otra. En primer lugar fue humillado y sufrió violencia por parte de sus hermanos. A medida que lo vaya leyendo, esto lo he puesto como un ejemplo porque mirando el resto de las escrituras, el conjunto de toda la Biblia, el contexto de la Biblia, vemos y sabemos que lo que sucedió a José en otro contexto, en otras dimensiones, pero cierto tipo de pruebas, lo que las pruebas entrañaban, también de alguna manera nos puede suceder a nosotros, no esto que fue vendido, etcétera, etcétera, pero sí pruebas que de alguna manera nos pueden hacer sentir de una manera semejante como él se sentía. Así que podemos ir imaginando, ¿no?, cómo él estaba en una situación vivida de una manera brillante, muy bien, y de repente pues le sucede, como dice en el capítulo 37, versículo 3, que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí. Nos imaginamos, ¿no? Tu padre te la ha regalado con todo el cariño, es un símbolo del amor del padre, de que te quiere, de que te muestra su aprecio, te lo quitan
Imagina situaciones que puedan haber sucedido semejantes en tu vida o que puedan suceder, porque acabamos de ver que es necesario que a través de muchas tribulaciones pasemos por lleguemos al reino del Señor, ¿verdad? Y no solo esto, le tomaron y le echaron en una cisterna. José rogó con angustia a sus hermanos que tuviesen compasión, pero ellos no le hicieron caso, sino que se sentaron tranquilamente a comer, como nos dice, a comer pan, en el versículo 25. Y después sus propios hermanos le vendieron por envidia. De algo de esto también habrán hecho 7, ¿verdad? Y dice en el versículo 28 que cuando pasaban los madianitas mercaderes, los hermanos sacaron a José de la cisterna, le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata, y estos llevaron a José a Egipto. Así que le llevaron a un país extranjero, y nos imaginamos. Por todo lo que se desprende de este joven, pues era un jovencito pero temeroso de Dios. Y nos imaginamos, ¿no?, que llegas a un país extranjero donde todo te es nuevo, las costumbres, algunos ya lo habéis vivido, ¿no? El idioma, era un país muy idólatra y allí continuó su humillación, eso ya era una prueba así, al llegar a ese país como un esclavo. Y finalmente fue comprado por un oficial de Faraón. Con él, a él estuvo sirviendo y pasado un tiempo la mujer de su amo pues le propuso acostarse con ella y no se lo dijo una vez. Se lo repitió insistentemente día tras día. Ahora imagínate un joven que no tenía esposa y una mujer que me imagino que sería hermosa le está insistiendo, acuéstate conmigo, y un día tras otro, acuéstate conmigo. Fijaos qué tentación, ¿no? En su soledad, no tenía familia, no tenía nada, pero bueno, vemos su temor de Dios, ¿verdad? Y ante tan difícil tentación, él se negó a ello reiteradamente. Finalmente, ella le acusó falsamente, con una mentira escandalosa e indignante, diciendo que él había tratado de dormir con ella y de deshonrarle. Y de nuevo, sin comerlo ni beberlo, por su obediencia a Dios, por quererse mantener puro, por no querer adulterar, pues la humillación de José continúa, porque ya no solamente es esclavo, ahora pasa a ser encarcelado a causa de la falsa acusación. Ahora es un esclavo encarcelado. Tiempo después sucedió que interpretó acertadamente los sueños de los oficiales de Faraón encarcelados en la misma prisión, y como uno de ellos, el copero, según él le profetizó, le dijo iba a ser liberado, según lo que él había interpretado, José le rogó, sabiendo que esto seguro iba a suceder, que al salir de la cárcel hablase de él a Faraón para que le sacase de la prisión a José. Pero ¿qué sucedió? Que el copero durante 2 años se olvidó. Así que hay mayor sufrimiento, no imaginas que estás esperando, quizá le diga, quizá pase algo, quizá me liberen ya. Y un día, y otro día, y otro día, 2 años. El copero que había tenido esa gran bendición no se acordó. Ahora vamos a ir a un segundo punto en el cual vamos a estar meditando acerca de la fidelidad de Dios en nuestras tribulaciones. Vamos a pensar, si lo que vivió José en sus tribulaciones hubiera limitado lo que acabo de mencionar, ¿no? Distintas pruebas que hemos enumerado, sin más, pues la verdad es que hubiera sido descorazonador. Así también nos podemos sentir nosotros si caemos en cometer una gran tontería, que es fijarnos solo en las aflicciones que nos vienen en la vida y estar pendientes solo de ellas. Porque sufrir aflicciones y pasar por ellas sin reconocer que detrás de ellas está la mano de Dios, de verdad que es desesperanzador. Y además esto nos lleva a que percibamos las pruebas, las tribulaciones, las aflicciones como algo contraproducente para la vida cristiana. Sin embargo, las tribulaciones no son contraproducentes, sino todo lo contrario, ayudan a nuestra santidad. Y vamos a ver cómo no estaba Dios ajeno a todo esto. Las tribulaciones no eran solas, junto con ellas estaba la mano de Dios.
En el capítulo en Hechos capítulo 7, en el versículo 9, Esteban menciona cómo los hermanos de José le vendieron para Egipto, pero añade en el versículo 9, pero Dios estaba con él. En cada una de las tribulaciones que hemos recordado, hemos mencionado, Dios estaba con él. ¡Qué cosa! Pero ¿cómo nos vamos a extrañar de esto si nuestro Señor, cuyas pisadas seguimos, sufrió cosas muy parecidas a las que les pasaron a José? De alguna manera José era un tipo de Jesús porque vivió situaciones muy semejantes de humillación a las que pasó nuestro Señor. A veces se habla del Evangelio de prosperidad donde todo va bien, pero si nuestro Señor, quizá lo compartido alguna otra vez, si nuestro Señor fue humillado, pues ¿qué podemos esperar nosotros? Que también en esta vida, pues como ya nos lo ha advertido, pasamos por humillaciones, por pruebas, tribulaciones, pero tienen un sentido, nada de esto es en un modo humano. Y además de que lo dicen Hechos, en Génesis en varias ocasiones, inmediatamente después de mencionar la nueva tribulación que sobrevenía a José, se añade el Señor estaba con él y que hallaba gracia ante sus amos y que Dios hacía prosperar sus obras. No lo he leído antes, haré para leerlo ahora juntos. En Génesis 39 empieza diciendo, el versículo 1, llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Yahvé estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo, el egipcio. Y vio su amo que Yahvé estaba con él y que todo lo que él hacía, Yahvé lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia en sus ojos y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa y le entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Yahvé bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y de manera similar sucedió cuando fue encarcelado. Dice la palabra de Dios en el versículo 21 que Yahvé estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Yahvé estaba con José. Y lo que él hacía, Yahvé lo prosperaba. En su misericordia también cuando estemos pasando pruebas, el Señor prospere. A pesar de estar en tribulaciones, prospere nuestras obras y que nuestro trabajo para el Señor no sea en vano y no lo sea. Aunque sea con lágrimas en los ojos, ¿verdad? Así que vemos la fidelidad de Dios con José. Pasamos pruebas, también tiempos pues, de mucha bendición espiritual y también son de bendición las pruebas, ¿verdad? Pero hay tiempos que Dios nos hace repasar en lugares de delicados pasos también, ¿verdad? Y esa bendición también la podemos ver nosotros al saber que Dios está con nosotros y que nos bendice en medio de nuestras aflicciones. No nos ha dejado abandonados el Señor a nuestra suerte en las muchas tribulaciones por las que ha dicho que pasaríamos, sino que nos ha prometido que estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Recordéis este texto, ¿verdad? Que nada nos podrá separar de su amor, como dice Romanos 8, que tiene de cuidado de nosotros, como dice Primera de Pedro, y que todas las cosas ayudan a bien a los que aman al Señor. No solo las que nos parecen buenas, pero también las que ni nos imaginamos, porque a veces nos hacemos idea, ¿no?, que esas tribulaciones se refieren solo a la persecución por causa de ser cristianos. Pero vemos aquí que no fueron en ese sentido, ¿verdad? Que las pruebas nos pueden venir de muy diversas maneras y a través de ellas pues, Dios está obrando en nosotros. Así que en el tiempo de aflicción permanezcamos firmes en la fe, confiando en nuestro Dios, que Él es fiel y por ser fiel cumplirá estas promesas que acabamos de leer, de recordar, y todas las buenas promesas que nos ha dado. Y otra cosa en la cual vemos la fidelidad de Dios es que las tribulaciones no nos vienen sin Dios, al contrario, vienen de su parte. Estoy hablando cuando hablamos con fidelidad al Señor, cuando hablamos en su temor, en obediencia, de que debemos amar a pesar de que somos falibles y caemos, ¿verdad? Pero que queremos andar en santidad, no cuando andamos con un tiempo aquí y otro también.
Así que vamos a leer ahora unas palabras de José. Estas ya están escritas al final del relato, cuando ya había sido liberado por Dios de todas sus tribulaciones, porque el faraón ya había mandado sacarle de la cárcel para que le interpretase sus sueños, y tras ello le había puesto por gobernador de toda la tierra de Egipto. Vamos a ir al tiempo cuando sus hermanos se encontraron con él en Egipto, a donde habían ido en busca de alimentos, y José se dio a conocer a ellos. Estas son las palabras que les dijo. Génesis 45. Dice en el versículo 5, nos pese, les dice a sus hermanos, nos pese de haberme venido acá. Fijaos, nos pese, imaginaros, que les diga él a ellos que no pasa nada porque me habéis vendido, que no tengáis dolor, todavía les está consolando a ellos. 7. Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida en medio de gran liberación. Así pues, fijaos lo que dice, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios. Los instrumentos que Dios usó fueron los discípulos. Pero era necesario que el pueblo de Dios estuviera en Israel, en Egipto. El Señor ya lo había dicho a Abraham, que tu descendencia será esclava en Egipto por cientos de años, ¿verdad? Así que eso se tenía que cumplir. Para eso era necesario que toda la familia fuese a Egipto. Y no iba a ir si no sucedía lo que sucedió con José. Fijaos hasta qué punto esa tribulación, sus tribulaciones estaban obrando en plan del Señor. Esta confesión que hemos leído en Génesis 45 nos revela que ninguna de sus tribulaciones había venido sin causa o por causa de otras personas. En este caso, por sus propios hermanos, que ya es fuerte que tu propia familia sea la que te causa semejante dolor. Sino que en última instancia era parte del plan de Dios para bien de toda su familia y consecuentemente de todo el pueblo de Israel. Y como le sucedió a José, más de una vez nuestras aflicciones, y hablo por experiencia, ¿vale? Provienen aparentemente por causa de otras personas que nos las han provocado y nos entristecemos. Estoy pasando este dolor por causa de esta persona que me está haciendo este daño, que me hace lo otro, que me ha hecho lo otro, y lo de más allá. Personas que nos traicionan. Personas que nos causan graves males y profundos dolores. Personas a veces muy cercanas, de las que menos lo esperamos, como fue en el caso de José, ¿verdad? Como puede ser nuestra familia carnal. O personas que se congregan con nosotros, como es nuestra familia espiritual, la iglesia. Puede ser. Sin embargo, más allá del mal que otros nos hayan provocado o nos puedan estar provocando, está la mano de Dios, que permite todas estas cosas con un buen fin. Nada viene por casualidad. Nada si estamos andando con fidelidad con el Señor. No digo con perfección, porque eso solo será cuando Dios nos libere de este cuerpo, pero queriendo amar al Señor, no queriendo practicar el pecado, queriendo obedecer sus mandamientos, queriendo conocerle más. Pues nada de esta, ninguna cosa viene por una casualidad y tiene todo un buen propósito. Y es que, vamos a ponernos en la situación contraria, ¿no? Como que las cosas nos vinieran sin Dios, por culpa de otros. Pueden pasar muchas cosas con el marido, la esposa, los hijos, los hermanos, los primos, los vecinos, el que se llama hermano de la iglesia pero igual no lo era, el que se llama hermano de la iglesia pero no anda correctamente y te la lía, y sigue adorando a Dios como si no pasara nada. Pero a ti te la ha liado y no te pide perdón, puede pasar. Y imaginaos que todo esto nos viniera y por tribulaciones por causa de otros que no estuvieran en el plan de Dios para nosotros, que ha sido por culpa de otros. Mira dónde estoy, Señor, mira lo que estoy pasando por culpa de este. Bueno, pues si dijéramos eso o esto sucediera, significaría que ha habido un momento en el cual Dios se ha despistado y ha dejado de cuidarnos. Ay, no se ha dado cuenta que este me está dañando. ¿Cómo me ha podido hacer esto? ¿Qué ha pasado con el Señor? Señor, ¿dónde estás? Pero Dios se puede dormir, no duerme ni reposa el que guarda a su pueblo. ¿No nos ha dicho que tiene cuidado de nosotros? ¿No nos ha dicho que siempre está con nosotros? Que
que nada nos puede separar de su amor, ni siquiera los ejércitos espirituales de maldad. Nada, ni una tribulación, ni la vida, ni la muerte. Él nos está cuidando, Él nos ama. Así que si dijéramos eso, estaríamos diciendo una barbaridad acerca de Dios. Cuando decimos esto por culpa de aquel me vino, no. Eso sería decir que Dios es infiel conmigo, pero Él siempre permanece fiel. Y así que es imposible que Dios nos deje de cuidar. Por eso, ¿por qué? Porque Él nos ha dado promesas de que nos cuida y Él es fiel, Él es veraz, Él no miente. Así que ninguna tribulación que nos viene, según cuando andamos en su camino, es por casualidad. La mano de Dios ha estado, sigue, aparentemente, y en primer lugar parece que han sido otros los que nos lo han provocado, pero en última instancia es el Señor que quiere enseñarnos y sacar, por medio de eso, probarnos y crear en nosotros, como diremos más adelante, un carácter semejante al del Señor. Además, vemos que los hermanos querían deshacerse de José y cuando le vieron llegar, que cuando fue donde los hermanos que estaban ahí apacentando, dijeron, aquí viene el soñador, porque él había contado sus sueños, ¿no? De cómo se inclinaban las gavillas de trigo delante de él, que enseguida lo entendieron, ¿no? Y con ello, pues, ellos querían derrotar sus sueños que daban a entender que él sería Señor sobre sus hermanos, pero aunque ellos quisieron deshacerse de José y de alguna manera también del soñador y también de alguna manera que no sucediera aquello de que él se enseñorease de ellos, sin embargo, ninguna de sus perversas obras impidió que lo que Dios había revelado respecto a la vida de José, lo que Dios tenía previsto, se cumpliese. Nada de lo que ellos hicieron lo impidió y nada puede impedir que lo que Dios tiene preparado para ti y para mí, ninguna persona lo puede impedir. Lo que Dios tiene para ti, lo que Dios tiene para mí, lo que Dios tiene para esta iglesia, nadie lo va a poder jamás impedir. Todas las bendiciones que Dios tiene vendrán, porque poderoso es Dios, porque tiene cuidado de nosotros y cuida de su iglesia. Así que lo mismo es con nosotros. Ninguna obra de maldad contra nosotros impedirá que el propósito del Señor para nuestra vida se cumpla. Algo mencionado ya, las tribulaciones tienen un buen propósito, un propósito en el plan eterno de Dios. Las palabras de José a sus hermanos en Génesis 45:7 revelan también que sus tribulaciones tenían un otro propósito, lo que acabo de decir, un propósito dentro del plan eterno del Señor para con el pueblo de Israel, como hemos leído antes. Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de una gran liberación. Así también nuestras aflicciones, cuyo propósito en los planes eternos quizá no podamos llegar a entenderlos mientras estemos en esta tierra, pero sin duda, cada uno de nosotros, cada creyente, con todo lo que nos va viniendo en la vida, para cada creyente Dios tiene un plan y cada uno somos un miembro en la iglesia, en ese edificio, una piedra viva en ese edificio que es la casa espiritual, ¿no? la iglesia de Dios. Y por medio de todos y cada uno de nosotros, Dios está cumpliendo sus planes eternos. Así que, sea lo que sea que nos toque pasar, permanezcamos firmes en la fe, sin dejar de buscar a nuestro Señor, de orar, de meditar su palabra, de congregarnos. Por eso, aunque en medio de las pruebas nos podamos sentir, quién sabe, un poco como esclavos, como se sentía José, o como presos en la cárcel, pues no cejemos en la batalla de la fe y perseveremos en la confianza en Dios. El Señor está con nosotros y todo tiene un propósito para ti. Y también por medio de las pruebas su fidelidad se ve en que éstas nos están preparando. Vemos que las pruebas que sufrió José fueron por medio de ellas, en ellas, pues él fue adquiriendo responsabilidades mayores que le prepararon para la alta responsabilidad que después tendría de ser gobernador de Egipto y de gestionar el tipo de abundancia y el de hambre que sobrevinieron después, ¿verdad? Lo primero que vemos es que su Potifar, el amo,
pues le llevó a hacer mayordomo de su casa y le entregó todos los presos que había en aquella prisión. Así que le va dando grandes responsabilidades, en medio de las cuales se aprende a llevarlas, ¿verdad? Después el jefe de la cárcel también sucede que le entregó en la mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión y finalmente Faraón le puso por gobernador sobre toda la tierra de Egipto. Así también de manera semejante, por medio de las tribulaciones, el Señor nos hace crecer en madurez, en responsabilidad, en sabiduría y nos lleva a entender en profundidad y a vivir la palabra de Dios, que Dios quiera que la sepamos de una manera que la leamos, la conozcamos, pero las tribulaciones nos llevan a vivirla, a entender quién soy Dios, a conocerle más, como dijo Job, ¿no? De oídas te conocía, pero ahora mis ojos, o de oídas te había, pero ahora mis ojos te ven, ¿verdad? El Señor estaba con José y lo que él hacía lo prosperaba. ¿Qué implica esto? El Señor estaba con José, que José estaba ajeno a Dios, no implica que José estaba con Dios, ¿verdad? Implica que José vivía en comunión con Dios también en la prueba. Implica que cumplía con fidelidad todas sus responsabilidades, hemos leído antes que él servía su servicio y que lo hacía como para Dios. Que nosotros también, sea como sea de dura la etapa de la vida, lo que estemos pasando y viviendo, perseveremos en oración, no dejemos de buscar nunca al Señor, de meditar su palabra y de estar en comunión con Él. No dejemos de congregarnos porque solos no se puede vivir la fe. Cuando nos convertimos, Dios nos bautiza en un cuerpo. La iglesia no es perfecta porque estamos nosotros, que somos pecadores. Es imposible que la iglesia sea perfecta si estoy yo y estás tú. Así que tenemos que aprender a amar la iglesia con sus defectos y a luchar por ello. Cuando vemos defectos en la iglesia, problemas, lo que hay que hacer no es enojarse, quejarse, irse, sino orar por ella. ¿Que ves que nadie te saluda? Saluda tú. ¿Que ves que hay una carencia? Pues mira a ver si tú puedes cumplirla. ¿Que ves que falta amor entre los hermanos? Ama tú. Y verás cómo la iglesia crece en amor, crece en fe, crece en obediencia. Y lo que importa no es tanto que, bueno, siempre vemos a la iglesia queriendo ser bendecidos, ¿verdad? Y Dios quiere que seamos bendecidos. Pero cuando nos congregamos, lo más importante es que nuestro culto le duele a Dios. Y lo más importante de la iglesia es que sea una iglesia que glorifica a Dios y que cumple su propósito aquí en esta ciudad de Beasaín, pero también allí donde Dios la quiera poner. Y que muchos más se conviertan y se añadan, y Dios lo hará. Así que ánimo, hermanos, permaneced firmes en la fe, sin dejar de congregarnos, sin dejar de amar nuestra iglesia, en la cual el Señor nos ha puesto, orando cuando veáis cosas que no están bien, comentándolas con el pastor para que, oye, mira que he visto esto, aportando, no con quejas, sino queriendo aportar, queriendo edificar, porque es a lo que nos llama el Señor. Siempre bendiciendo a los hermanos y mirando que cada hermano que de verdad quiere seguir al Señor, pues para su Señor está el río cae. Pero Dios hará, porque vemos obras incompletas al mirar a los hermanos, ¿no? Y a las hermanas. Estamos incompletos y cada vez miramos más los defectos. Que el Señor nos ayude a ver en cada hermano y en cada hermana la obra de Cristo y saber que para su Señor está el río cae, pero que estará firme. Porque poderoso es el Señor para que cada uno estemos firmes. Y para que complete la obra, perfeccione la obra que ha empezado en cada uno y también en esta iglesia, para su gloria. Bueno, hemos dicho que él hacía con fidelidad todas sus obras de servicio en la tierra de su humillación y en medio de su humillación. Y como dice Colosenses 3, que especialmente está refiriéndose también a los esclavos, pero también a nosotros. Colosenses 3:23, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. No servimos solo con lo que hacemos en la iglesia, porque si no algunos dicen, no, es que esta iglesia no me da lugar. Pero es que no se sirve solo haciendo cosas en las que nos ven. Servimos las 24 horas del día. Servimos en nuestro trabajo secular. O si no tenemos trabajo secular, servimos cuidando nuestras familias. Quizá hijos, esposos, esposas, padres, hermanos. O si quizá vivamos solos, pues preocupándonos por los hermanos, ¿verdad? Mandándole que ves que un hermano está pasándole mal, mandándole un mensajito, quedando con él, quedando
chica con ella o si es chico con él. Hay muchísimas maneras de servir al Señor. La Iglesia del Señor necesita personas que aman al hermano, que se preocupan por el hermano, que cumplen sus responsabilidades del día a día. Si comemos, comemos para Dios, le damos gracias. Si no comemos para Dios, no comemos, le damos gracias. Si estamos en eso le servimos. Si estamos pasando por enfermedades, clamamos a su nombre, en eso le servimos también. Si crecemos espiritualmente como piedras vivas porque obedecemos al Señor en pequeñas cosas que nos van diciendo, no andes en gritería, no, cosas pequeñas que otros no van a ver, que igual las haces en tu casa, pero tú creces, obedeces al Señor, tu piedra viva está creciendo, la iglesia está siendo edificada aunque nadie lo vea. Si tú estás orando, intercediendo por los hermanos, por la iglesia, sobre todo cuando pasas situaciones difíciles, la iglesia está siendo edificada, tú estás sirviendo al Señor. No hace falta hacer cosas que nos vean. Hay mucho lugar y demasiado trabajo en la iglesia para que alguien diga, no me da lugar, no tengo ni lugar. Si decimos eso, es que no hemos entendido qué es servir al Señor. Servir al Señor es consolarnos, ayudarnos, recibirnos, amarnos, servirnos. Que por la gracia de Dios sobre nosotros, el Señor, nosotros también sirvamos en todo al Señor y el Señor, y como le pasó a José, ¿no? Tuvo primero pocas responsabilidades y luego fue la gran responsabilidad sobre Egipto como Señor. Que nuestro Dios nos pueda decir también un día, como en la parábola, bien buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Que todo lo que hagamos para servir al Señor, aunque no nos parezca espiritual, todo lo hagamos con fidelidad como para Dios, de tal manera que ya en el cielo Dios nos pueda encomendar cosas que no imaginamos. Podemos dar fruto para Dios en nuestras tribulaciones. Por la gracia de Dios sobre José, cuando fue tentado por la esposa de su amo, por el diablo, que por medio de la esposa de su amo, tentado a acostarse con ella, José se negó. Y en el último, una de las veces, ya la última, huyó de la tentación. Se mantuvo temeroso a Dios, no queriendo pecar. Firme en su integridad, fiel en su servicio a su amo, aunque seguramente aunque seguramente intuía que su manera de obrar le iba a traer graves consecuencias. Y como así sucedió, que a causa de permanecerse, no ceder ante la existencia de la mujer de Potifar, pues acabó en la cárcel. Esto está escrito en Génesis 39:7, cuando ella le dijo, duerme conmigo, 8, y él no quiso, y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi Señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado, sino a ti, por cuanto eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Que también nosotros en las aflicciones permanezcamos como José, dando fruto para Dios, fruto de santidad en buenas obras, santidad, temor de Dios, obediencia a sus mandamientos, huir de tentaciones en integridad con la ayuda del Señor, porque el Señor nos ayudará. Servir al Señor y obedecerle no solo para cuando nos sentimos bien, también cuando nos sentimos mal y nos vemos en tribulaciones hay que seguir. Siempre, siempre. No puede haber momentos, ahora te sigo porque tengo un momento de bajón. Estoy de desánimo, tengo mucho trabajo y a veces simplemente por nuestras alteraciones de ánimo, etc. Ahora te sirvo, ahora no te sirvo, ahora soy fiel, ahora no soy fiel, que hay una tentación porque vaya que estaba bajo, de ánimo estaba bajando, siempre fieles. Porque el Señor nos quiere ayudar, solo tenemos que agarrar su mano para tener victoria. Las pruebas contribuyen a forjar el carácter de Cristo en nosotros. En el tiempo de su estancia en la cárcel, José le rogó a Pedro con las siguientes palabras, Génesis 40:14, lo que he mencionado antes. Acuérdate pues de mí cuando tengas ese bien, o sea, ser librado y volver a servir a Faraón. Y te ruego que uses conmigo de misericordia y hagas mención de mí a Faraón y me saques de esta casa. Y añadió José. Y recordad estas palabras, porque, versículo 15, porque fui hurtado de la tierra de los hebreos, y tampoco he hecho aquí por qué me pusiesen en la cárcel. José, pues, ¿qué estaba expresando aquí? Estaba expresando lo injusto de su situación, que él no había hecho mal a ninguno, que no estaba mereciendo lo que le estaba sucediendo.
Y en este punto, algo que ya de alguna manera nos ha podido dar a pensar lo que hemos podido estar meditando, que el Señor nos ayude a no pasar por aflicciones que nos las merezcamos, porque hay algunas que nos las ganamos a pulso. Tribulaciones, dolores, aflicciones que son por causa de nuestros pecados, de nuestra mala cabeza, porque tomamos decisiones sin considerar a Dios, sin preguntarle por nuestra cuenta, pensando que nuestra vida es nuestra y cuando nos hemos entregado al Señor, nuestra vida es del Señor. Tenemos que consultarle en nuestros pasos y andar en su voluntad. Él llama así al copero y, como hemos dicho antes, Dios no permitió que el copero se acordase, así que José tuvo que permanecer aún 2 años más en la cárcel. Y a pesar de su intenso deseo de salir de allí y de su clamor por misericordia, pues no sucedió esto. Él seguía allí 2 años más, imaginaos cómo se estaba sintiendo. Ya hemos mencionado antes también. Y es que nuestros tiempos están en manos de Dios y es para nuestro bien. Quisiéramos que las tribulaciones, cuando pasamos por ellas, se acabasen pronto, que Dios siempre con la prueba nos da la salida, no lo olvidemos. Pero Dios tiene tiempos y hace las cosas como Él sabe que es bueno para nosotros. Y sin embargo, en todo ese tiempo, en todos los años de humillación y prueba, y también en los años de su espera para ser liberado de sus tribulaciones, el Señor fue forjando en José un carácter cada vez más semejante al de Cristo. Y lo vemos en que, si comparamos el versículo que acabamos de leer, el 15 de Génesis 40, en que estaba expresando lo injusto que le había tocado vivir, a pesar de no merecerlo, después le vamos a ver reconociendo sin ninguna queja que era el Señor mismo quien había dispuesto todo lo que le sucedió. No dice, me hurtaron ya, sino que dice, no me enviasteis vosotros a mí, aquí, no me enviasteis acá a vosotros, sino Dios. Eso no tiene nada que ver con lo que había dicho unos años atrás. Cómo fue cambiando el Señor el corazón de José, cómo le fue haciendo cada vez más semejante a nuestro Señor, perdonador, sabiendo que no fue a la cárcel por culpa de los que le crucificaron, sino fue porque estaba en el plan de Dios. Es que lo que vemos de José es lo mismo de nuestro Señor. Lo que nos puede pasar no es extraño. Si le han pasado cosas semejantes al Señor, ¿de qué nos podemos extrañar? Un carácter tal puso el Señor en él, que llegado el tiempo de su encuentro con sus hermanos, fue capaz de perdonarles y de no guardar rencor. Por la gracia de Dios sobre él, no fue por sus fuerzas, porque por lo vago, sino por Dios. Nosotros por nosotros mismos no podríamos hacerlo. Y lo podemos leer en Génesis 50, donde en el versículo 15 habla de los hermanos de José, que enviaron a decirle, y en el 17, voy a leer un poquito trocitos. Ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos de tu padre. Y José lloró mientras hablaban. A veces he pensado cuántas lágrimas no habría derramado José cuando después, ya cuando es exaltado una y otra vez se menciona que llora, que cuánto no habría llorado él ya. Por eso le salía tan fácilmente la lágrima, ¿verdad? Y dice, lloró y les respondió, no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Versículo 20. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios nos caminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues, no tengáis miedo, yo sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Y así los consoló y les habló al corazón. Permanezcamos pues nosotros también, como nos dicen Romanos, sufridos y constantes en la tribulación. Eso nos habla de estar debajo de la tribulación, de no andar quejándonos porque me pasa esto, yo quiero salir de esto. Si nos viene algo que no nos lo hemos ganado a pulso, que hemos querido andar en santidad y en obediencia, y encima de que obedecemos al Señor nos vienen malas cosas, como en su caso, y esto sucede, pues que estemos, Señor, si de tu mano viene, yo voy a clamar que tú me saques, obviamente, ayúdame, pero en el tiempo que dure yo quiero permanecer fiel a ti, amándote, sirviéndote, etc. Lo que hemos comentado. Constantes en la tribulación, sabiendo que así, por medio de ella, el Señor está forjando en nosotros un carácter cada vez más semejantes a su Hijo Jesucristo, que es lo que nos ha dicho, ¿no? Él quiere hacernos semejantes al Señor, sufridos y constantes, como lo fue José, en quien no hayamos queja, sino que le vemos perseverando fielmente en el temor de Dios.
Así que, resumiendo todo, no debemos extrañarnos de que nos vengan tribulaciones, porque el Señor nos ha advertido que es necesario que a través de ellas entremos en el reino de Dios, pero el gozo de Dios permanece con nosotros y lo estamos buscando, porque en su presencia hay plenitud de gozo. Podemos tener lágrimas, pero haber gozo y dolor, pero haber gozo profundo en nuestro corazón. A José le vinieron humillaciones y duras pruebas, pero en medio de ellas el Señor permaneció fiel con él. Y así también nosotros, como José, podemos comprobar la fidelidad de Dios con nosotros en las tribulaciones, porque en ellas Dios está con nosotros, porque vienen de su parte con buenos propósitos, que son que su plan eterno se cumpla, que crezcamos en madurez, responsabilidad y sabiduría, que demos fruto para Dios, que se forje en nosotros el carácter de Cristo y cuantas más cosas que quizá yo no puedo entender o no podemos entender. Así que el Señor nos ayude y nos bendiga y vamos a orar. Señor, te damos muchísimas gracias por tu palabra y también gracias por las tribulaciones. Gracias que en ellas tú eres fiel con nosotros. Tú estás con nosotros, tú nos das victoria. Señor, que no nos falte tu ánimo, que no falte a esta iglesia tu ánimo, que tu bendición repose sobre esta iglesia. Señor, que la mirada de cada hermano, de cada siervo tuyo esté puesta en ti, confiando en ti, en tu fidelidad, en tu amor, en que todo lo que tú permites y has permitido va a ser para bien. Tú vas a sacar triunfante a esta iglesia, triunfante y victoriosa victorioso a cada uno de los hermanos. La obra que has empezado, tú la completarás. Señor, harás que muchos más se añadan a tu iglesia, Señor, y gracias por esta luz que has encendido en la ciudad. Gracias, Señor, porque tú eres bueno con esta iglesia. Gracias que has permitido que sean muchos o sean pocos los que se congreguen, pero que esta iglesia permanezca por tantos años. Bendito sea tu nombre. Bendice, Señor, a Miquel y a su esposa Maite, fortaléceles, y a todos los que llevan responsabilidades, aliéntales, anímales. Sea tu gracia, tu bendición, tu presencia, tu amor, Señor, tu fortaleza sobre esta iglesia y sobre cada uno de mis hermanos aquí, en el nombre de Jesús. Amén. Déjanos ver